Es muy probable que algún familiar tuyo se encontrase realizando aportes a pensión y de un momento a otro falleció. ¿Qué pasa con esos aportes que dejó tu familiar allá en el fondo? ¿Se pierden o existe la posibilidad de poderlos reclamar? Bueno, pues si quieres saber la respuesta a esta pregunta, te invito a que veas este video hasta el final. Mi nombre es Aldo Machado, yo soy abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, egresado de la Universidad del Rosario, y yo soy tu abogado laboralista. Hola, te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Tu Abogado Laboralista. El día de hoy te voy a hablar de un tema que es muy importante y es ¿qué hacemos cuando lamentablemente fallece algún familiar y ha dejado allá en el fondo de pensiones donde se encontraba afiliado pues sus aportes, sus semanas cotizadas? Bueno, lo primero que debes saber es que aquí debemos primero analizar en cuál fondo de pensiones se encontraba afiliado tu familiar. Si se encontraba afiliado a Colpensiones o si se encontraba afiliado a un fondo privado de pensiones. Porque resulta que dependiendo del fondo, asimismo, tendremos que revisar cuál es la norma a aplicar. Te voy a empezar hablando entonces de aquel familiar que se encontraba afiliado a Colpensiones, que falleció, que no estaba pensionado y que dejó sus aportes allá en este fondo de pensiones. Para ello, lo que tenemos que hacer es que nos debemos remitir al artículo 49 de la Ley 100 de 1993, que es la que estipula cómo se procede ante esta situación. Miremos entonces qué es lo que nos dice este artículo. Artículo 49. Indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes. Los miembros del grupo familiar del afiliado que al momento de su muerte no hubiese reunido los requisitos exigidos para la pensión de sobrevivientes tendrán derecho a recibir en sustitución una indemnización equivalente a la que le hubiere correspondido en el caso de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, prevista en el artículo 37 de la presente ley. Bueno, muy bien, entonces, sus beneficiarios tienen derecho a que este fondo de pensiones, que es Colpensiones, le haga la devolución de estos aportes. Y aquí quiero que sepas algo que muy probablemente no lo sepas. Y es que resulta que cuando una persona se encuentra afiliada a Colpensiones y fallece, a sus beneficiarios el fondo le tiene que devolver todos los aportes que esta persona haya cotizado en este fondo. Pero recuerda que en Colpensiones no se generan rendimientos financieros. Así que lo que sí tiene que hacer Colpensiones es devolver la totalidad de los aportes que este afiliado realizó durante toda su vida laboral. Y también es muy importante hacer aquí una liquidación de esta indemnización sustitutiva, que así es como se llama la devolución de aportes en Colpensiones. Porque recuerda, Colpensiones no te dice cuánto dinero te va a devolver, sino hasta tanto te notifique la resolución por la cual te está reconociendo esta indemnización sustitutiva. Te recuerdo que nosotros brindamos este servicio de liquidación para que sepas cuánto es el dinero que te tienen que devolver. Bueno, esto respecto de Colpensiones. Pero ¿qué sucede entonces con ese afiliado que se encontraba realizando aportes a un fondo privado? ¿Corre con la misma suerte? ¿Se aplica la misma norma? Pues déjame decirte que no. Y para ello, lo que tenemos que hacer es que nos debemos remitir al artículo 78 de la Ley 100 de 1993, que es la que nos regula todo lo que tiene que ver con la devolución de saldos, que este es el nombre que se da a la devolución de aportes cuando estamos hablando de una persona que se encuentra o se encontraba afiliada
a un fondo privado de pensiones. Veamos entonces qué es lo que nos dice esta norma. Artículo 78. Devolución de saldos. Cuando el afiliado fallezca sin cumplir con los requisitos para causar una pensión de sobrevivientes, se le entregará a sus beneficiarios la totalidad del saldo abonado a su cuenta individual de ahorro pensional, incluidos los rendimientos y el valor del bono pensional si a este hubiera lugar. Bueno, déjame decirte que cuando una persona que se encuentra o se encontraba afiliada a un fondo privado de pensiones fallece, aquí sus beneficiarios sí tienen derecho a que le devuelvan, aparte de los aportes, los rendimientos financieros que esos aportes hayan generado, pero también tendrán derecho a que les devuelvan el bono pensional. Bueno, pero te estarás preguntando, ¿y qué es entonces el bono pensional? Imaginémonos que el señor Pepito Pérez estuvo afiliado al Seguro Social durante 10 años. Y por allá en 1994, cuando se crearon los fondos privados, pues se lo llevaron con mentiras y lo trasladaron para un fondo privado diciéndole que se iba a pensionar con una pensión muchísimo mayor y que además de eso se iba a pensionar con menos semanas. Pues resulta que el señor Pepito Pérez efectivamente se trasladó para el fondo privado. Y el señor Pepito Pérez falleció. ¿Qué es lo que sucede? Ese tiempo que el señor Pepito Pérez estuvo afiliado en Colpensiones, pues se tiene que trasladar esos aportes, se tienen que trasladar al fondo privado. Esos aportes que dejó este señor allá en Colpensiones o en el Seguro Social es lo que se llama bono pensional. Entonces mira que aquí es totalmente diferente, porque en este sentido los beneficiarios sí tienen derecho a que les devuelvan los aportes que este señor realizó allá en el fondo privado. Pero aparte de ello, que le devuelvan los intereses o los rendimientos financieros que esos aportes generaron durante el tiempo que el señor estuvo en ese fondo privado. Pero además de ello, si esta persona estuvo afiliada a Colpensiones por más de 150 semanas, para que tenga derecho a que se genere este bono pensional, pues también tiene derecho a que le devuelvan el bono pensional a sus beneficiarios. Bueno, pero ¿cuánto tiempo tienen entonces los beneficiarios para reclamar esos aportes que dejó allá ese familiar que lamentablemente falleció? Pues déjame decirte que en materia pensional, este tipo de derechos no prescribe. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú eres beneficiario, los puedes reclamar en cualquier tiempo, siempre y cuando tú continúes siendo beneficiario. ¿Listo? ¿Por qué te digo esto? Porque es que resulta que me escriben a diario y me dicen, no, mire, lo que pasa es que yo soy la única hija que queda sobreviviente de mi padre que falleció hace 30 años. Yo, bueno señora, ¿y su merced cuántos años tiene? No, yo tengo 55 años. Pues en este sentido, si bien esta señora es la única hija, ya no es considerada, ya no tiene la condición de beneficiaria. ¿Listo? Para que por favor lo tengas en cuenta. Tú puedes reclamar esos aportes en cualquier tiempo, no importa los años que hayan pasado, siempre y cuando tú continúes teniendo la condición de beneficiario. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene el fondo de pensiones para devolverte estos aportes? Y pues déjame decirte que aquí nos encontramos en una disyuntiva. Por el lado de Colpensiones es mucho más sencillo. Colpensiones tiene hasta 4 meses para hacer la devolución de estos aportes. Pero cuando hablamos de esos aportes que quedaron allá en el fondo privado, va a depender mucho si existe o no existe bono pensional. Porque es que resulta que el bono pensional se tiene que adelantar un trámite interadministrativo entre los fondos de pensiones para que se puedan trasladar estos aportes
y de esta manera se le pueda hacer la entrega a los beneficiarios. Aquí hay más o menos un promedio de 6 meses en los cuales el fondo de pensiones debe entregar estos aportes a los beneficiarios. Bueno, pero entonces, ¿quiénes son los beneficiarios? Pues bien, en primer lugar, el cónyuge o compañero o compañera permanente. En segundo lugar, los hijos menores de 18 años. En tercer lugar, los hijos entre 18 años y 25 años que se encuentren estudiando y que dependieran económicamente del causante. Cuarto, los hijos inválidos que dependieran económicamente del causante. Quinto, los padres de la persona que fallece, siempre y cuando ellos dependieran económicamente del causante. Y por último, a falta de todos estos, los hermanos inválidos que dependieran económicamente del causante. Así que ya lo sabes, si deseas que revisemos tu caso para determinar si tienes derecho o no tienes derecho para reclamar la devolución de estos aportes, si deseas que te hagamos la liquidación para determinar cuánto dinero te deben devolver, bien sea en Colpensiones o en el fondo privado, o si deseas que te representemos y adelantemos esta reclamación ante Colpensiones o ante el fondo privado, pues te invito a que contrates nuestros servicios jurídicos. Para ello lo que debes hacer es escribirnos al número que aparece en pantalla. Nos debes escribir solamente por WhatsApp, no llamar a ese número, no enviar mensajes de texto, y allí con mucho gusto mi asistente te responderá y te brindará el valor de mis servicios. Si te ha gustado este video, te invito a que me regales un me gusta y a que lo compartas con todas las personas que les pueda servir esta información. Recuerda que mi nombre es Aldo Machado, que yo soy abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, egresado de la Universidad del Rosario, y yo soy tu abogado laboralista. Nos vemos en un próximo video. Chao.